Buenas noches, Claudia. Buenas noches al auditorio que nos acompaña. Hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que ha sido de alguna forma recurrente en este espacio de los libros de esperanza porque he reseñado ya cuatro de sus libros. Tres de ellos, no, cinco he reseñado, porque dos son tus novelas que están ambientadas en este tema de la violencia en el Golfo de Sí, México. Esas son tus dos novelas negras que ya reseñé. Y luego reseñé los dos primeros libros de esta trilogía tan maravillosa que me da un gusto tremendo ya tener el tercero, que es una trilogía bien especial porque es una mezcla, es un híbrido, o a ver, ahorita tú me dices cómo lo digo, sin el afán de etiquetarlo o catalogarlo, pero dicho sea de paso, es realmente una mezcla muy particular. Bienvenido, Martín Solares, ¿cómo estás? muy bien. Esperanza, es un placer volver a platicar contigo a propósito de libros. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en tu segmento. Muchas gracias. Pues mira, lo primero que me gustaría, porque a lo mejor mucha gente no conoce, es que me digas rápidamente un contexto de qué se trata esta trilogía que está ambientada en Francia, en París, en aquellos tiempos del surrealismo, de Bretón, etcétera. Que nos digas rápidamente de qué va y luego nos metemos de lleno a esta tercera y última, por lo que entiendo, entrega, ¿no? Por eso va a ser Sí, trilogía. sí, claro que sí. Pues mira, yo estoy convencido de que las novelas no empiezan por un solo motivo, sino por varios, y que todos tienen algo interesante detrás y todos pueden ser algo apasionante. Cuando yo estaba viviendo en Francia, por azar, me tocó presenciar la exposición grandísima sobre el surrealismo que hicieron en el Museo Pompidou, por ahí del año 2002. Fue tan fascinante, fue tan impactante esa exposición que regresé varias veces el mismo mes, me la pasé viviendo en el Pompidou. Ahí estaba yo desde que me compré un pase mensual, me acuerdo que estaba yo desde que abrían hasta que cerraban, porque era una exposición inagotable. Todos los pisos del Pompidou estaban ocupados por la escultura, la pintura, las cartas de los surrealistas e incluso los cortometrajes y las pocas películas que llegaron a filmar. Entonces, fue como tomar un curso intensivo sobre uno de los movimientos artísticos que han cambiado el rostro de la cultura y del arte a partir de los años 20. Yo quedé tan impresionado, tan regocijado con esas cosas que vi, que poco a poco empezaron a poblar mi imaginación y un día desperté después de haber soñado, después de haber tenido una pesadilla que ocurría en París y que tenía que ver con las épocas antiguas de París. Entonces me dije que si ya tenía pesadillas en francés, ya tenía derecho de escribir algo sobre una novela policíaca sobre la cultura parisina. Y así fue como empezó la trilogía de 14 colmillos. Empezó como un intento por explicarme una pesadilla y cuando iba a la mitad de la novela empecé a vislumbrar algo muy bello que no me había sucedido jamás. Empecé a vislumbrar dos novelas más que venían detrás de esa novela que yo estaba escribiendo. Entonces, a medida que yo subía la colina de 14 colmillos, que es una novela delgadita y pequeña, eh, que es De esta 14 capítulos. sí, exactamente. Se me vislumbré que atrás estaban otras dos montañas que serían Muerte en el Jardín de la Luna y la más importante y ambiciosa para mí, que se llama Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque. El título no es mío, viene de Magritte. Y como he sido un escritor bueno que siempre ha publicado títulos muy breves, he estado ahorrando para darme el lujo de publicar el título más largo de mi vida en esta ocasión. Aunque yo recomiendo los títulos breves, este era el único título posible que yo podía ponerle a esta novela, porque parte de una de las obras más misteriosas de Magritte, una que intenta retratar a un fantasma. Y yo durante 2 décadas estuve investigando todo lo que se podía saber sobre esa obra de Magritte para contar el misterio que había detrás. Y esa es el origen de cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque. Oye, Martín, y a mí lo que me gusta mucho es esta mezcla que estás haciendo entre una novela policíaca, el surrealismo de aquella época y cómo haces que tu personaje, Sí. Pierre Lenore, Ah, tú dilo. Lenoir. Ah, sí, Pierre Lenoir. Lenoir. Bueno, es que tú sí hablas francés. Eh, Y su brigada nocturna, que me encantan además los nombres que Gracias. vas poniendo, ¿no? Es como de un ingenio muy particular todo el libro. Bueno, ¿y Muchas cómo gracias. haces convivir en esta novela a estos personajes como en su versión fantasmagórica y Sí, conviven
con nuestro protagonista que es particularmente, peculiarmente especial. A mí me encanta esa personalidad. ¿Esto se te ocurrió a partir del sueño, de este Sí, por fantasma? supuesto. Sí, yo sabía que había un personaje muy peligroso que me estaba siguiendo los pasos y que de hecho me dirigió un par de frases en francés. Yo me empecé a preguntar quién era ese personaje que tenía rostro de jabalí y altura de un ser humano. Y así fue como nacieron los famosos colmillos, los personajes que aparecen en esta tercera novela, que surgen en 14 colmillos, la primera parte de la saga. Pues mira, en Francia lo primero que hicieron cuando llegó esta novela, cuando fue traducida al francés, fue tratar de clasificarla. Decían, ¿cómo le ponemos? Es una novela policíaca, pero al mismo tiempo es histórica, pero al mismo tiempo es fantástica. Bueno, ¿qué es esto, no? Y Era sin lo que te embargo, decía, ¿sí? y a mí me da mucha risa sus intentos. Todos los reseñistas empezaban por ahí, en Francia, decir, bueno, es que no sabemos qué es esto no lo habíamos, no habíamos recibido un libro así en mucho tiempo, y quizás ese fue uno de los motivos por los cuales los libreros independientes promovieron mucho, tanto 14 colmillos como Muerte en el Jardín de la Luna, y lo pusieron en sus escaparates como el libro preferido de los libreros durante una buena temporada, lo cual para mí fue un enorme honor. Te voy a decir, pues mira, eh, el fondo de estas tres novelas es una investigación histórica exhaustiva que yo hice. Ese librero que está ahí al fondo, el chiquito de la derecha que estoy apuntando aquí, todo Sí. ese está lleno de biografías, catálogos, eh, libros de poemas, libros de memorias de los surrealistas. O sea, llevo leyendo sobre el surrealismo desde el año 2002 y no me detuve hasta el 2022 que acabé la primera versión de esta novela. Pero al mismo tiempo, como tú bien dices, yo quería mezclar el código realista o el realismo que utilizamos siempre en una novela policíaca con una de mis pasiones en la vida, que es la literatura fantástica. Entonces, busqué una manera de crear al mismo tiempo un grupo de personajes que trabajan en la policía y un grupo de seres fantásticos que responden a otras reglas y que tuve que contar con otro estilo y con una prosa muy diferente, una prosa que fuera capaz de capturarlos. No es una prosa surrealista, es una prosa de novelista, pero tuve que hacer todo tipo de trucos y estrategias para que esos personajes fueran fantasmales, como bien dices, fueran verosímiles. Los seres fantasmales son personajes que aparecen en los tres libros, pero me propuse que André Breton, Luis Aragón y a todos los miembros del surrealismo los percibiéramos tú y yo como lo que eran en 1927, que es el año en que ocurren las tres novelas. Seres jóvenes que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, que estaban buscando un lugar en el mundo y que estaban hartos del gobierno y de la situación en su país. Habían sobrevivido a cosas terribles en las trincheras entre Francia y Alemania y querían vaciar el significado de muchas de las palabras que se usaban en la vida cotidiana en Francia porque estaban envenenadas por el nacionalismo francés. Entonces ellos trataron de vaciar y volver a llenar con un significado más puro la palabra poesía, la palabra libertad y la palabra amor, entre otras. Podían llegar a los golpes si alguien usaba esas palabras para referirse, por ejemplo, a la patria, ¿no? El amor a la patria, la libertad que da la patria. A ellos eso los prendía de inmediato y los prendió durante toda su vida. En cuanto ellos detectaban un tufo a nacionalismo barato, que fue el que los empujó a morir a muchos de su generación en las trincheras, ellos saltaban y podían llegar a los golpes con las personas que hablaban en esos términos o usaban con esa falta de respeto el lenguaje francés, el idioma francés. Y bueno, yo quise hablar de eso. Entonces, fue esta trilogía, aunque parezca sencilla, fue la más ambiciosa de mi vida, porque traté de averiguar qué significaban cada una de estas tres palabras para ellos. En 14 colmillos, por supuesto, traté de averiguar qué significaba la poesía para los surrealistas. En Muerte en el Jardín de la Luna, traté de investigar qué entendían ellos por libertad. Y después, cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, pues la palabra clave es el amor. Es lo que intenté averiguar. ¿Qué pensaban los surrealistas de esa palabra? Oye, y me gusta mucho tu personaje principal porque es un policía que Sí, se infiltra en el movimiento artístico, que es, como tú bien lo dices, el más radical de todos los tiempos, sí, y buscan como
como para infiltrarse, obviamente toma como este papel de periodista. Sí, Entonces sí, sí, es un personaje dual de algún, es un protagonista dual, ¿no? Juega sí, de sí, sí, policía, pero juega de periodista, y esto le da como una amplia gama en la novela. Es muy sí, interesante, es camaleónico, de hecho, un poco su personaje. Y es genial. Además, por otro lado, me parece una forma muy, pues, magistral, Martín, de claro. darnos a conocer estos personajes que a lo mejor si no te involucras tanto en el movimiento surrealista, cambió para siempre la forma de el arte, o sea, es Sí, lo que dio lugar al arte contemporáneo, según, completamente de acuerdo. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, fíjate. Pero Sí, dime, perdón. déjame terminar, uno los ve desde acá, pues a Bretón y a todos ellos desde otro lugar, pero Sí, cuando los mezclas y nos das a conocer el movimiento de esta forma tan peculiar, tan amena, divertida incluso, y gracias. cómo se veía a estos personajes en ese tiempo, pues te cambia la perspectiva y también como que aprecias el movimiento, lo que hubo atrás de este movimiento tan importante. O sea, ahora Bretón para nosotros es una cosa, pero en su momento tuvieron que Sí, jugarse la vida, tuvieron que hacer sí. muchas cosas subversivas, y eso me pareció genial la forma, porque no es nada aburrido conocer el movimiento de esa manera, entenderlo, y también con tu protagonista este maravilloso, ¿no? Que le juega ahí a policía y periodista. Muchas gracias. Ay, pues está muy bien descrito, te lo agradezco mucho. Lo estás describiendo con mucha generosidad por la que te caracteriza. Pero, pues muchas gracias, Esperanza, porque sabes, sí, Pierre Lenoir fue una de las cosas más difíciles de crear para esta trilogía. Yo estaba muy cansado de varios de los clichés habituales de la novela policíaca. Por ejemplo, que todos los policías siempre fueran personajes cuarentones, súper amargados, capaz de llegar a los golpes con otros policías por cualquier cosa, que suelen conquistar a las mujeres fatales, aunque ellos sean unos adefesios espantosos y estropajosos, y sobre todo, pues que tenían un afán quijotesco, ¿no? Que los movía a hacer justicia con los ojos cerrados, y me parecía también ridículo pensar que ellos solos, contra sociedades tan corruptas, podían hacer justicia por sí mismos y sin compañía ni ayuda de nadie. Entonces yo intenté contar esta primera versión, una primera versión de 14 colmillos, con un personaje cuarentón, pero no funcionó para nada absolutamente. No, no funcionaba un personaje desencantado, siguiendo a seres aún más desencantados que él mismo. Así que poco a poco concluí que Pierre Lenoir tenía que ser un joven de apenas 18 años, que acaba de cumplir 18 años una semana antes de entrar al cuerpo de policía. Y entra ahí porque se muere su abuela, que es su único sustento en la vida, y tiene que encontrar un trabajo de inmediato. Y viendo sus capacidades y sus habilidades para eh, hablar con seres sobrenaturales, porque su abuela era medium y él heredó de alguna manera esa facilidad y esa facultad, incluso esa clientela, lo asignan a la Brigada Nocturna, que es un grupo de policías que a mí me divierte muchísimo, en los cuales puedes encontrar lo mismo a un biólogo que sería capaz de hacer la autopsia de un minotauro, que un especialista en venenos antiguos o un traductor de manuscritos de las primeras formas de latín. Así que él entra a trabajar ahí primero como archivista y bibliotecario, y como faltan colegas, lo mandan a cubrir un primer caso. Él no ha tenido todavía un gran amor en la vida, no ha tenido un empleo, no ha tenido que jugarse el honor, y todavía no ha estado en contacto con las grandes palabras que definen nuestro destino. Yo quería ver todo el movimiento surrealista, que es el más joven de los movimientos artísticos todavía, a partir de los ojos de un chavo más joven que ellos, que se fascinara con los logros, que quisiera saber todo sobre esas esculturas tan extrañas que hacían Man Ray, Duchamp y todo este grupo de artistas enloquecidos, y que lo siguiera fascinado por la belleza de Kiki de Montparnasse, de la joven Peggy Guggenheim, de todas las bellas millonarias, editoras y escritoras y artistas que estaban girando también alrededor de los miembros centrales de este grupo. Eso fue lo que intenté hacer en la trilogía, y fue